Hola, en este vídeo te voy a hablar acerca de por qué necesitas incluir el cuerpo en tu trabajo terapéutico, en tu proceso de psicoterapia o tu camino de autoconocimiento, todo eso, y cómo te va a beneficiar si lo haces. Soy Débora Altit y te doy las gracias por estar aquí en mi canal de YouTube. Bueno, pues lo primero de todo sería tener presente y recordarnos que como seres humanos hay distintas facetas, distintos aspectos que nos componen. Entonces, uno de ellos es el aspecto energético, por ejemplo, ¿no? Nuestro nivel de energía, nuestro tipo de energía. Otro de los aspectos será el motor, el movimiento, la calidad de nuestro movimiento, todo lo relacionado con, bueno, con lo físico más concreto. Otro elemento sería más el sentir, lo que nos llega a través de los sentidos, lo que nos llega también de dentro de nuestro cuerpo. Otro elemento sería el aspecto emocional. Estoy enfadada, estoy triste, tengo miedo, estoy contenta, todo lo emocional. Otro elemento sería lo mental, cómo está funcionando mi mente, qué tipo de pensamientos tengo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos un proceso solamente verbal, de terapia verbal, los otros aspectos no se están trabajando específicamente, se puede influir en ellos, pero no se están trabajando de manera específica. Y hay ciertas situaciones en las que solamente a través de la conversación no vamos a tener un gran impacto en los otros elementos, pero esos elementos forman parte de nosotros. Esos elementos, si queremos que se produzca un cambio, esos elementos incluidos y contemplados van a producir un cambio más efectivo y más profundo. Entonces, es importante recalcar que saber algo cognitivamente no implica, y este ha sido el error de muchísimas terapias, de muchas psicoterapias, el pensar que porque sea algo, porque lo entiendo, porque bueno, me parece lógico, eso significa que voy a conseguir procesarlo, entenderlo, interiorizarlo y que eso me va a llevar a un cambio. Pues no, porque hay muchos otros fenómenos, muchas otras, bueno, pues resistencias, dificultades, etcétera, etcétera, que aunque yo sepa que algo pues me sienta bien, pues por ejemplo, comer de determinada manera, sé que comer de determinada manera es lo que me sienta bien, sin embargo, están pasando muchas otras cosas que me impiden, pues emocionales, y corporales del tipo que sea, que me impiden hacer lo que yo intelectualmente considero que es bueno para mí. Por eso es necesario, como digo, incluir todos estos factores que están muy relacionados, como digo, lo energético, lo emocional, lo sensorial, lo motor, todo esto es como dominio de nuestro cuerpo. Otro elemento sería el de la ventana de tolerancia. En gran medida, para que logremos hacer cambios en nuestra vida, necesitamos ampliar nuestra ventana de tolerancia. Muchas veces no nos atrevemos a dar ciertos pasos, pues porque nos da miedo, porque nos da vértigo, porque es algo desconocido y eso nos genera sensaciones, pues por la incertidumbre, por la angustia, puede ser incomodidad, puede ser ansiedad, son sensaciones físicas. Entonces, para ampliar nuestra ventana de tolerancia y poder sostener esa incomodidad, es necesario que seamos conscientes de cuáles son esas sensaciones, que las miremos directamente, que las tengamos reconocidas y poquito a poco que vayamos ampliando un poco esa capacidad, ese músculo de tolerar que nos va a permitir meternos en situaciones que son nuevas y que de primeras nos va a costar, pero luego pues nos vamos a ir habituando y ya vamos a incorporarlas, van a formar parte de nosotros. Otro elemento es la fuerza de nuestra rueda mental, por decirlo de alguna forma. Nuestros ciclos de pensamientos que se están repitiendo diariamente una y otra vez durante horas, durante días, durante semanas, durante años, son profundamente absorbentes. Entonces, desde mi experiencia y bueno, desde la experiencia que engloba el trabajo con el cuerpo, vemos que pretender cambiar esa rueda de pensamientos desde el pensamiento o darnos cuenta de que tenemos una serie de pensamientos desde la propia mente se hace muy, muy difícil. Entonces, por ejemplo,
Digamos que lo que suele ocurrir es que un pensamiento genera unas emociones o genera unas sensaciones que a su vez generan otros pensamientos, o la cadena puede iniciarse con una emoción que genera un pensamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero para frenar esa línea que se convierte como en una rueda que va a más y a más, suele ser, mi observación es que es bastante difícil que nos demos cuenta desde los pensamientos, ¿no? Yo puedo estar en una situación en la que me digo que no voy a poder, que no valgo, etcétera, etcétera, y eso me genera un dolor en la tripa, por ejemplo, una punzada en la tripa. Bien, pues me va a resultar más fácil darme cuenta de la cadena, de la sucesión de acontecimientos que se están produciendo a toda velocidad, que tengo un pensamiento que produce unas sensaciones físicas, etcétera, etcétera. Me va a resultar más fácil si he analizado, he estudiado qué es lo que ocurre, cuál es esa cadena, si he desarrollado en primer lugar la sensibilidad para darme cuenta, la sensibilidad para percibir físicamente eso que ocurre, porque está como pegado, ¿no? Es como un gran conglomerado que tenemos que ir, mmm, como si pusiéramos una lupa, ir abriendo e ir dándonos cuenta de lo que hay. Y cuando nos damos cuenta de lo que hay, si yo, por ejemplo, me doy cuenta de pues, que tengo un pinchazo en la tripa y me acostumbro a observarlo, tengo un pinchazo en la tripa. Este pinchazo en la tripa me suele dar cuando tengo este tipo de pensamiento o cuando tengo pensamientos en esta línea. Y entonces me doy cuenta y es como que me salgo de esa rueda mental y lo observo y la puedo frenar. Sin embargo, desde el propio pensamiento, el darme cuenta de estoy teniendo un pensamiento de X, en general es más difícil. Otro aspecto por el que necesitamos incluir el trabajo corporal en nuestro proceso terapéutico es porque el cuerpo es un poco como un museo de nuestra historia. En el cuerpo se acumulan todas las experiencias en forma de sensaciones, incluso pueden ser, bueno, en forma de imágenes, en maneras de reaccionar, pues a través de nuestro sistema nervioso, etcétera. Como digo, se acumula información de la que no tenemos registro, de la que quizás no tenemos un registro, ¿no? Esto ocurre especialmente, bueno, pues en episodios de nuestra infancia, cuando todavía ni siquiera podíamos hablar, que éramos todo sensación, pero también puede ser en situaciones, bueno, pues que han tenido un gran impacto y más traumáticas, entonces, bueno, pues no las recordamos, pero están ahí. Entonces, el trabajo con el cuerpo nos permite acceder a esta información. Además, volviendo al tema de la infancia, cuando se habla, por ejemplo, en terapia del trabajo con el niño interior, que es un poco, bueno, pues contactar con el inconsciente, este niño interior también se está expresando en gran medida en forma de, bueno, sensaciones físicas o de imágenes. Y este niño interior, bueno, pues nuestro inconsciente, nos está hablando de toda esa serie de necesidades, de expectativas que teníamos de niños, ¿no? Una necesidad de atención, una necesidad de ser queridos, de ser vistos de una determinada manera, que, bueno, pues que por lo que fuera se truncó, no se pudo ver satisfecha y que se queda ahí en forma de, bueno, pues de emociones, de sensaciones que están un poco como boicoteándonos y dificultándonos en ciertos momentos estar presentes porque hay algo que se ha quedado ahí anclado en el pasado. Bueno, pues para esto también el contacto con el cuerpo es de mucha ayuda. Hay que tener en cuenta, y este es otro elemento, que el cuerpo, nuestro cuerpo es como si tuviera una opinión. El cuerpo tiene una opinión propia, o sea, es una visión subjetiva, pero tiene una mirada diferente a la que vas a tener si te pones a, bueno, pues, a analizar los pros y los contras, ¿no? Esto es muy de la mente. Bueno, pues desde la mente vas a llegar a unas conclusiones y sin embargo, si consigues llegar a ese punto en el que puedes dialogar con tu cuerpo, escucharle, dar un espacio para que se comunique, para que se exprese, vas a llegar a unas conclusiones diferentes. Un poco por esto que hemos visto, ¿no? Por un lado, porque está ahí el niño interior, hay una acumulación de inteligencias, pues lo que es la intuición, lo que son las necesidades propias de tu cuerpo, que no se ven tan influidas
un poco por los mensajes sociales, los mensajes culturales. Si conseguimos dialogar con nuestro cuerpo, vamos a acceder a información que normalmente no está siendo escuchada. Y el último punto que destaco del valor de trabajar en un proceso terapéutico con el cuerpo es que el cuerpo es nuestra casa. Y esto, que es un hecho, ¿no? Es el lugar donde es nuestra primera casa, es el lugar que nos sostiene, que nos acoge, etcétera, etcétera. Esto necesitamos experimentarlo, ¿no? Esto lo podemos decir o lo podemos vivir, tener la experiencia de que realmente es así, que realmente es un lugar de acogimiento, es un lugar de paz, y cuando conseguimos desarrollar esa experiencia, ¿no? Como que estoy en casa, esta sensación de si estoy en casa, si esto es mi casa, cuando conseguimos corporizarla, nuestra manera de salir al mundo es muy diferente. Sin embargo, hay personas que quizás, bueno, pues han tenido la suerte de hacer esto de manera natural. Sin embargo, en nuestra sociedad, en la que hay tanta fractura en la sociedad occidental, que hay tanta división entre el cuerpo y la mente, muchas personas lo habitual es vivirnos dentro de nosotros como si fuese algo amenazante, el cuerpo como una amenaza, en lugar de vivir el cuerpo como un hogar. Y desde ahí tendemos a querer salir y escaparnos de nosotros mismos, como buscando la casa afuera. Eso nos hace personas muy influenciables, muy manipulables, y no llegamos a conseguir, estamos como en el hacia afuera, buscando intentar rellenarnos con información, con alimentos, con productos, no sé, audiovisuales. Estamos como rellenando, porque la sensación profunda es de que no estamos en casa. Sin embargo, cuando experimentamos esto, pues la confianza interna, la confianza en la vida, la sensación de bienestar, la capacidad para resolver problemas, pues cambia de forma diametral. Y por eso es tan importante el llegar a vivirnos en casa, que es lo que realmente son nuestros cuerpos. Así que bueno, lo dejo aquí. Si quieres comentar, te animo a que comentes, que le des a suscribirte, que le des a la campanita, que compartas con otras personas, que esto va haciendo que el canal vaya creciendo poquito a poco. Y te doy las gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Gracias y hasta pronto.